¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como vieron en la descripción del video y en el título del video, vamos a hablar acerca del cáncer de piel. Más específicamente, pregunta tipo test para ingreso a un posgrado de medicina, como es en el caso del USMLE Step 1 para ingresar a un posgrado de medicina en los Estados Unidos. Posteriormente, vamos a revisar punto por punto y cuáles son esas pequeñas perlas que a mí me hubiera gustado que me enseñen en la universidad acerca de este tema tan fascinante. Así que empecemos. Tenemos la pregunta aquí. Un hombre de 67 años de edad acude al médico por una lesión en la nariz. Esta lesión apareció hace un año, desde entonces ha aumentado lentamente de tamaño. No hay dolor ni prurito asociado. Por lo demás, está sano y ha jugado golf cada 2 días desde su jubilación. Dice que solía usar camas solares o camas de bronceado regularmente en el pasado. ¿Por qué? Porque a él le gustaba el aspecto bronceado de su piel. Se muestra una fotografía de la lesión. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Tenemos A, carcinoma de las células escamosas, B, hemangioma de cereza, C, carcinoma de las células basales, D, queratoacantoma, E, queratosis seborreica, F, melanoma nodular y G, tricoepitelioma. Para contestar estos tipos de preguntas, en el inicio lo que tenemos que saber es eliminar todo lo que son distractores y dejar específicamente las cosas que me sirven para llegar al diagnóstico. Entonces vamos a ver la información clave en este caso. ¿Cuál es la información clave? Que tiene una lesión en la nariz. No dice que tiene una lesión en la mejilla o en el labio inferior o en otro lado, sino una lesión en la nariz. Otra cosa importante dice que está aumentado de tamaño lentamente. Sería la segunda característica importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tercera cosa, no hay dolor. Esta la puede diferenciar de otras lesiones que sí causan dolor. Cuarto punto importante, solía usar camas solares con regularidad, o sea, esas camas de bronceado. Y por último se muestra la fotografía de la lesión. Entonces, con esos pequeños datos, ¿qué podríamos decir? Hay tipos de lesiones que son más comunes en determinada área. Por ejemplo, en la nariz, lo más común, si es un cáncer, puede ser el carcinoma de las células basales, el carcinoma vasocelular. Si es en el labio inferior, puede ser un carcinoma de las células escamosas. O, por ejemplo, si hay en las manos o en el lecho unguial, puede ser un melanoma lentiginoso acral. Entonces, depende de qué sitio y qué localización anatómica para llegar al diagnóstico. Eso que ha ido aumentando de tamaño lentamente me puede también asumir de que, primero, que es una lesión crónica, o sea que no es algo agudo, podría ser nuevamente más relacionado con el cáncer, y que haya crecido lentamente quiere decir que es un cáncer no muy agresivo, ya que su crecimiento es lento. No hay dolor, eso también me lanza una pista para seguir pensando en algo neoplásico, es decir, cáncer. La exposición a la radiación ultravioleta, como las cámaras de bronceado, también me hace referencia al cáncer. Y la lesión ulcerada y que tiene unos bordes con relieve, me hace pensar en un carcinoma de las células basales. Ya. ¿Cuál es el consejo de asistencia en este caso que nos da la bibliografía? Es que la fotografía muestra una úlcera, como ya dije, con bordes enrollados y una depresión central. Lo más probable es que una biopsia de esta lesión muestre núcleos empalizados. Otra pregunta que nos pueden hacer referente a estos temas de cáncer de piel es, este tipo de lesión, si nosotros le hiciéramos una biopsia, ¿cuál sería el resultado de la misma? En este caso serían núcleos empalizados. Por lo tanto, yo personalmente elegiría la respuesta C, que es el carcinoma de las células basales, pero ya vamos a ir viendo una a una por qué las otras no son. ¿Ya? Y como vemos, la respuesta es carcinoma de las células basales. ¿Por qué es la respuesta carcinoma de las células basales? Decimos que el carcinoma de las células basales es el tipo más común de tumor cutáneo maligno, es decir, el cáncer de piel más común de todos los cánceres de piel, perdón, es el carcinoma de las células basales. Este generalmente se manifiesta como una úlcera de crecimiento lento, como vimos en el paciente, que no cicatriza, tiene una depresión central y tiene bordes enrollados. Eso se le conoce como úlcera de roedor. Además, un nódulo de color blanco perla con telangiectasia superficial o una placa descamativa, que se conoce como el carcinoma vasocelular superficial. El historial de este paciente de usar camas solares y jugar golf con regularidad aumenta su exposición a los rayos ultravioletas, que es un factor de riesgo para este tipo de cáncer. El carcinoma vasocelular facial generalmente ocurre por encima de la línea del lóbulo de la oreja, es decir, por acá. Entonces vemos que aquí en la nariz está por encima del lóbulo de la oreja y la comisura del labio. Puede ser en la frente, en los párpados, la nariz y en el pliegue nasolabial y en el labio superior, a diferencia del labio inferior que es más del carcinoma de las células escamosas.
El carcinoma vasocelular es localmente invasivo, pero rara vez produce metástasis. Quiere decir que es uno de los cánceres de menos crecimiento y sobre todo tiene un crecimiento horizontal, más no de profundidad, por lo tanto no tiene mucho riesgo de que metastice. Listo, esa fue la respuesta. Ahora vamos a ver cuáles son o por qué las otras preguntas no son la respuesta. Comencemos con el carcinoma de las células escamosas, que era el segundo cáncer más común y en el que estábamos pensando también. Este carcinoma de las células escamosas es el segundo tipo más común de cáncer de piel y puede ocurrir en la cara. Además, es de crecimiento lento, indoloro, igual como el paciente, y ocasionalmente se puede ulcerar, como se ve aquí. Además, la edad avanzada y la exposición crónica a la luz ultravioleta son factores de riesgo del carcinoma de las células escamosas. Sin embargo, el carcinoma de las células escamosas de la cara generalmente va a afectar a las mejillas y al labio inferior en lugar de la nariz. Y la forma ulcerada del carcinoma de las células escamosas generalmente tiene los bordes revertidos en lugar de los bordes enrollados que se ve en la fotografía. Continuamos con el queratoacantoma. ¿Por qué el queratoacantoma no es la respuesta correcta? El queratoacantoma es un tipo de cáncer de piel y ocurre con mayor frecuencia en personas mayores y generalmente surge de la piel dañada por la luz ultravioleta. Sin embargo, el queratocantoma se manifiesta como un nódulo eritematoso redondo con un tapón central que contiene queratina. Además, los queratocantomas crecen rápidamente en 2 a 3 meses, a diferencia de la lesión de crecimiento lento del paciente. Queratosis seborreica, ¿por qué no es la respuesta? La queratosis seborreica es un tipo de tumor cutáneo benigno que se observa comúnmente en personas mayores y puede surgir en la cara, pero aparece como una mácula o pápula verrugosa, grasosa, parecida a la cera y tiene una pigmentación oscura y no se ulcera, como vemos aquí en la imagen. Melanoma nodular. El melanoma nodular es un tipo de melanoma maligno que a menudo surge de la piel dañada por la luz ultravioleta, como en el caso del paciente, y es más común en personas mayores. Sin embargo, el melanoma nodular suele crecer rápidamente en el transcurso de semanas, a diferencia de la lesión de crecimiento lento de este paciente, y se manifiesta con un nódulo de pigmentación oscuro o rojo, en el caso del melanoma amenanótico, que en ocasiones puede ulcerarse en la superficie. La base de la úlcera de este paciente está al ras de la piel, lo que indica un diagnóstico diferente. En cambio, en el melanoma nodular hay un nódulo y encima hay una úlcera, lo cual hace que el diagnóstico sea poco probable. El tricoepitelioma. Este es un tumor de folículo piloso que comúnmente se localiza en las mejillas, en la nariz y como la lesión de este paciente. Sin embargo, el tricoepitelioma suele afectar a personas jóvenes y aparece como una pápula de color piel, a diferencia de la úlcera observada en este paciente mayor. Este es propio del tricoepitelioma. Ahora, como bono adicional, vamos a hacer una revisión rápida de los tipos de cáncer de piel. Ya vimos el melanoma maligno, revisamos el carcinoma de las células escamosas y en este momento vamos a revisar el carcinoma vasocelular o el carcinoma de las células basales. El carcinoma de las células basales es un cáncer de los queratinocitos y es el tipo más común de cáncer de piel en general. El carcinoma vasocelular es causado por mutaciones genéticas dentro de la vía de la señalización Sonic Head-Hod, que afecta a los queratinocitos basales, los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas y acrinas. Los factores de riesgo importantes ya vimos que son la exposición ultravioleta y los antecedentes de trasplantes de órganos. Vamos un poco más allá. Desglosemos los factores de riesgo. Los factores de riesgo básicamente son la exposición intermitente a los rayos ultravioleta, es el factor de riesgo más importante, especialmente para personas con estas siguientes características: tono de piel claro, color de ojos y o color de cabello más claros, es decir, a los pacientes caucásicos. Incapacidad para broncearse y o presencia de pecas, es otra característica, y un historial de quemaduras solares y o bronceado recreativo, como en el caso justo del paciente que acude generalmente a las cámaras de bronceado. 2. Una historia previa de carcinoma de las células basales. 3. Presencia de cualquier nevo en alguna extremidad. 4. Condiciones autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide. 5. Estado inmunocomprometido, como por ejemplo receptor de trasplante de órgano sólido. Puede ser un paciente que recibió un trasplante de hígado. Edad mayor de 40 años, sexo masculino y la exposición a cualquiera de los siguientes productos químicos. Por ejemplo, tenemos productos químicos como el arsénico, la radiación ionizante y la fototerapia. Y por último tenemos la predisposición genética que también puede afectar a estos pacientes, en los cuales tenemos el albinismo, la xeroderma pigmentosa y el síndrome del carcinoide nevoide de las células basales. Epidemiológicamente decimos que es el tumor de piel más común a nivel mundial. Características clínicas. ¿Cómo se va a presentar? Se va a presentar como una pápula, un nódulo o una placa perlada bien circunscrita que no cicatriza, y este va a tener los bordes enrollados, va a tener telangiectasia y una umbilucación. Generalmente este va a estar ubicado en áreas expuestas al sol, pero más común en la cara y el cuello. Las lesiones van a aumentar de tamaño gradualmente, siendo unas lesiones crónicas y rara vez van a metastizar, ya que ellas tienen un crecimiento más horizontal que de profundidad. Justo aquí tenemos todo lo que acabamos de escribir. Tenemos telangiectasia, tenemos una úlcera en la nariz, etc. Subtipos y variantes.
Hay varios subtipos y variantes de este. Por ejemplo, un subtipo y variante tenemos el carcinoma nodular de las células basales y el carcinoma vasocelular superficial, son los dos subtipos. El carcinoma nodular de las células basales es una pápula o un nódulo con las siguientes características. Este va a ser brillante con apariencia de perla, va a tener los bordes enrollados, va a tener una depresión central, una erosión o una ulceración. Esta es una úlcera de roedor. Y también va a tener telangiectasia superficial con un patrón arborizante, con una ramificación, como si fueran las ramas de un árbol, como lo podemos ver aquí en la imagen de este paciente. Y el carcinoma vasocelular superficial va a ser una placa, o sea, decir que no tiene relieve, con el siguiente características. Va a ser delgado, va a ser escamoso, va a tener los bordes elevados y va a tener una apariencia de perla. Pero este generalmente se localiza en el tronco y en las piernas, como podemos observar aquí en la imagen del paciente. Patología. ¿Cómo se vería? Recordemos que un ejemplo es el carcinoma de las células escamosas, se veía en el histopatológico como las perlas de queratina que tenían una apariencia de cebolla. En este caso, vamos a tener que hay núcleos empalizados y estos núcleos aparecen alineados, como vemos en esta imagen de aquí. Aquí vemos que las capas celulares externas se caracterizan por una disposición de núcleos empalizados, mientras que las células intermedias aparecen desorganizadas. Tenemos que hay nidos dérmicos de las células epiteliales infiltrantes, los cuales se indican con la superposición verde, con espacios de retracción entre los nidos tumorales. Vemos que hay espacios de retracción, los cuales se identifican con las interlíneas rojas. Y además vamos a tener células tumorales periféricas que muestran núcleos empalizados, los cuales se muestran con el ejemplo que se indica con las líneas negras discontinuas. Entonces, esas son características típicas del carcinoma vasocelular de la piel. Diagnósticos diferenciales, podemos diferenciarlo con el queratocantoma y el carcinoma cutáneo de las células escamosas, pero ya vimos cuáles son las diferenciaciones precisamente en la pregunta. Por último, el tratamiento. Hay varios tipos de tratamientos para este tipo de cáncer. Tenemos la cirugía micrográfica de Mohs, la excisión quirúrgica, el curetaje y la electrodesecación, la radioterapia, la crioterapia y terapias sistémicas. En pocas palabras, el tratamiento es la excisión completa de la lesión y el pronóstico es muy bueno. Sin más que decirles, acabamos con la pregunta. Espérenos para un siguiente video.